¿Qué tal amigos? Los saludo nuevamente. Vamos a analizar los pronombres demostrativos. Para ello, nijin es para denotar a este, esta o esto. Nihon, esa, ese o eso. Nijinke, estas o estos. Nihonke, esos o esas. Ne, aquel o ese. Neke, aquellos o esos. Los que denotan los plurales del sustantivo, que son nijinke, nihonke o neke, únicamente las usamos cuando el sustantivo o el sujeto es indefinido. Lo vamos a analizar más adelante. Pero bueno, nijin komit niktapan, esta olla la quebré. Nijin komit niktapan. Nijin konet wetzik, este niño se cayó. Nijin konet wetzik. Nihontet tikahchiwa, esa piedra la quitas. Nihontet tikahchiwa. Nihon suapil kualitakwa, esa niña come bien. Nihon suapil kualitakwa. Nijinke tikimpopowa, estos los limpias. Nijinke tikimpopowa. Nijinke shakineki, estos tal vez quieren. Nijinke shakineki. Nihonke kualitekiti, esos trabajan bien. Nihonke kualitekiti. Nihonke tikimpahpaka, esos los lavas bien. Nihonke tikimpahpaka. Netagat shakimati, aquel hombre tal vez sabe. Netagat shakimati. Nekuwit nakaskayahtok, ese árbol se está yendo de lado. Nekuwit nakaskayahtok. Neke shayaske, aquellos tal vez irán. Neke shayaske. Neke kualike, esos lo trajeron. Neke kualike. Lo que comentaba, nijinke, nihonke y neke únicamente las usamos cuando no está definido el sustantivo o el sujeto. Por ejemplo, aquí simplemente decimos estos, pero no decimos qué. Estas, pero no decimos si son personas, si son objetos femeninos. Aquellos, no definimos si son hombres o si son objetos. Esos, de igual manera, no definimos si son objetos o si son personas. Nijin komit niktapan, nijin konet wetzik, nihontet tikahchiwa, nihon suapil kualitakwa, nijinke tikimpopowa, nijinke shakineki, nihonke kualitekiti, nihonke tikinpahpaka, netagat shakimati, nekuwit nakaskayahtok, neke shayaske, neke kualike. Analizaremos un punto importante en un segundo video. Gracias por compartir y les agradezco. Tasojkamatik.